Reciban un cordial saludo desde Chile. A continuación presentamos nuestro proyecto de investigación titulado Cuestionario de Participación TIMBIC Chile, instrumento co-construido con niños, niñas y jóvenes, y quienes comparten la experiencia son Katika Marinkovic Chávez de la Universidad de Melbourne, Australia, y Maite Hernández de la Universidad de la Frontera, Chile. Formamos parte de un equipo de investigación perteneciente al núcleo de las ciencias sociales de la Universidad de la Frontera, bajo la dirección de la doctora Maya Saracosti, quien además de ser académica de la Universidad de la Frontera es académica titular de la Universidad de Valparaíso y además ella es directora de la Cátedra de UNESCO de Infancia, Juventud y Sociedad. Apoyada por la Universidad de Melbourne, Australia, quienes transfieren la experiencia de investigación con niños y niñas coinvestigadores, y Chile se suma a este desafío, obviamente rescatando su pertenencia territorial y también su singularidad. Piensa en Grande Chile, así se tituló el proyecto que comienza en el año 2018 y todavía está hasta la fecha. Se desarrolló a través de una colaboración internacional chilena con Australia, pero también con Colombia y con Inglaterra. Tiene como objetivo comprender desde la perspectiva de niños y niñas y adolescentes cómo perciben su participación en temas globales que afectan su bienestar. Y en este caso, como lo estamos haciendo en Chile, es acerca de su bienestar en Chile. La metodología que se utilizó es de mayor alcance, es mixta y se sitúa desde un enfoque participativo con apertura en la construcción colectiva del conocimiento científico de niños, niñas y adolescentes, como así también a la posibilidad de la transformación de las realidades en las cuales se investiga. Entre los principales hallazgos que nosotros hemos encontrado y que rescatamos, principalmente está asociada a la participación de niños y niñas como coinvestigadores en la identificación de un alto compromiso y esa capacidad de reflexión con respecto a la participación, pero desde su experiencia cotidiana. Obviamente dentro de los intereses, dentro de las necesidades y desde los ambientes en los cuales niños y niñas se desenvuelven. Se visualiza una instalación temprana de habilidades con respecto también a la investigación, esa capacidad crítica por problematizar la garantía actual de su derecho a la participación, pero desde su mirada como niño, desde su mirada como niña, desde su mirada como adolescente. Pero así también otros derechos fundamentales, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, el fomento de la libertad de su expresión, la equidad de género, la sensación de seguridad, entre otros temas. Como resultado, se logró realizar una creación colectiva entre adultos investigadores y niños coinvestigadores y adolescentes, un cuestionario cuantitativo, y se instaló en una plataforma digital para su aplicación masiva en Chile. Y que más adelante les voy a compartir con ustedes cómo fue este cuestionario y vamos a entrar también en la plataforma para que se vayan como empapando un poco más de nuestra experiencia. Además de esto, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones críticas, ¿ya? Y de aprendizaje con respecto al proceso y a la perspectiva desde las investigadoras adultas. Podemos observar que hay muchos aprendizajes, sin duda, en torno a la experiencia ya de la facilitación, al proceso participativo de enseñanza-aprendizaje, de este dar y recibir que es mutuo, la valoración también creativa, colectiva del conocimiento de niños y niñas, pero también la importancia, la relevancia de la formación de los vínculos y las relaciones más horizontales entre los participantes.
En este contexto, Piensa en Grande Chile nació a partir de un proyecto Piensa Grande en Australia. Es una colaboración, como les había contado anteriormente, es una colaboración multinacional donde hay 8 universidades comprometidas de 4 países: Australia, Chile, Colombia y Reino Unido. El proyecto multinacional Team Big está coordinado obviamente desde la Universidad de Melbourne, Australia, y está financiado también por la promoción de la salud de Victoria. Tiene como objetivo generar aprendizajes y acciones para promover el bienestar de niños y niñas en distintos lugares del mundo, por medio obviamente de la investigación participativa, donde se rescata la participación, pero la perspectiva de niños y niñas y adolescentes como co-investigadores utilizando plataformas digitales. Desde la experiencia cuantitativa de la investigación, ¿ya? ¿Cómo comienza todo? Es decir, ¿cómo comenzamos a implementar esto en Chile? Parte desde la experiencia cuantitativa de la investigación, abordando técnicas de participación con niños y niñas, adolescentes, pero también que se sumaron a este trabajo de caminar junto a las investigadoras adultas como co-investigadores. Durante este proceso se llevó a cabo la contribución colectiva de un cuestionario de participación en base a preguntas, a inquietudes que los propios niños iban levantando en diferentes lugares ya del país. Dentro de las diferentes acciones que este grupo de niños desarrolló, por un lado estuvo la creación del cuestionario propiamente tal, es decir, las preguntas que se consideraron de estos cuestionarios surgen desde la mirada, desde la construcción, desde la necesidad, desde las inquietudes, desde las problematizaciones, desde las situaciones que afectaban a niños y niñas y adolescentes en ese momento. Luego de eso vino una ponderación de ítems, es decir, empezamos a revisar las preguntas. Ellos se empezaron a dar cuenta que algunas preguntas se relacionaban unas con otras, hubo una categorización. Posterior a eso se fueron revisando preguntas de otros grupos, se hizo un testeo del cuestionario y después vino un chequeo final para posteriormente aprobar este cuestionario único. Es decir, se juntaron todas las preguntas de los distintos grupos y se hizo un cuestionario, ¿ya? La temporalidad se sitúa entre marzo y diciembre del año 2019, ¿ya? Con una muestra de niños y niñas y adolescentes que estuvo compuesto siempre estos 6 grupos estuvo compuesto por 4 niños, entre niños y niñas, ¿ya? De las regiones de O'Higgins y la región metropolitana en Chile. El procedimiento de la validación se utilizó la triangulación de la información entre los 6 grupos de niños co-investigadores y con el equipo adulto nacional de la investigación, ¿ya? La validación interna fue asegurada gracias al diálogo entre la perspectiva adulta y también la de los niños co-investigadores. Como resultado, se logró realizar la creación colectiva de un cuestionario cuantitativo y su instalación en la plataforma Pensar Grande Chile. Al mismo tiempo, quiero compartir con ustedes el relato de esta experiencia. En el fondo buscó reflexionar en profundidad sobre el proceso a través del cual nuestro equipo colaboró con niños y niñas co-investigadores durante el proyecto, ¿ya? Especialmente desde el punto de vista de las investigadoras adultas que trabajaron directamente con cada uno de ellos. La sistematización del proceso se basó en datos recolectados a través de documentos de trabajo, mapas mentales, notas de campo, fotografías,
generadas durante las diferentes instancias con las cuales se trabajó con los niños. También se usó la técnica del dibujo, eh, la técnica del sociodrama, del teatro, mucho juego, ¿ya? Eso fue transversal también durante el proceso de levantamiento de información y de conocimiento desde los niños y niñas. Hubo también mucho espacio de expresión, ¿ya? Em, el proceso de estructurar estas experiencias, estos hallazgos y aprendizaje se hace también a través de sesiones reflexivas que también se van registrando audiovisualmente para terminar con la generación de notas y memos que fueron sujetos a análisis temático, ¿ya? Todo este registro obviamente está con todos los resguardos éticos, con los consentimientos de sus padres, con los consentimientos también de las instituciones educativas, porque más adelante les voy a contar cuáles fueron los espacios en los cuales nosotros trabajamos con los niños co-investigadores y también con los respectivos documentos éticos desde los niños, es decir, con los asentimientos de ellos. Em, Es importante destacar que aunque los distintos proyectos también de los diferentes países compartían un enfoque similar, es decir, compartían un enfoque similar la participación, desde la mirada más bien metodológica, eh, de ver efectivamente cuáles eran los caminos más adecuados para generar este proceso eh, innovador o distinto desde los estudios de las infancias. Cada equipo también colaborador de TeamVid decidió también enfocarse en un tema particular relacionado obviamente con la realidad de los niños y niñas adolescentes en cada contexto local y a la experticia también de sus investigadores, ¿ya? La implementación del proyecto en Chile se hace sobre fases que comprenden, por un lado, la co-construcción del cuestionario, la aplicación a través de grupos de discusión y, por último, la difusión, ¿ya? La difusión de la iniciativa. Y en este caso, en la presentación, nosotros vamos a mencionar esta primera fase, es decir, cómo es la co-construcción de ese cuestionario, ¿ya? Las otras fases, obviamente, también son experiencias muy enriquecedoras, pero hoy día lo que nos convoca es contarles a ustedes, porque este es un proyecto que nosotros venimos caminando hace mucho tiempo, un proyecto maravilloso, encantador, que más adelante voy a compartir también con ustedes las reflexiones acerca de lo significativo que resulta para nosotras como investigadoras adultas el haber tenido la riqueza de trabajar en este proyecto. Y hoy día, claro, lo que nos convoca es contarles cómo se construye este cuestionario desde los niños y de las niñas y cómo nosotros como adultos facilitamos, digamos, esos procesos ya de co-construcción maravillosa. Y bueno, y en las fases que yo les conté, ya señaladas, se favorecieron sin duda la formación de grupos, de vínculos con los niños y niñas investigadores, y se llevó a cabo sin duda la creación de conocimiento, ya liderados por estos co-investigadores y estas co-investigadores, contemplando obviamente la construcción y la ponderación de preguntas sobre la participación, ya que ese fue el tema en Chile, es decir, la participación. ¿Qué pasa con la participación de los niños y niñas y adolescentes en Chile? Y obviamente en otras temáticas que afectan su salud y su bienestar. Es decir, la participación como un derecho transversal que cruza todo y que obviamente, de alguna u otra forma, afecta a otras situaciones que los niños sienten, que de alguna u otra forma los afecta. En esta fase también yo quisiera contarles de conocimiento y ponderación, se pone acento en la importancia que le otorgan los niños y las niñas y adolescentes al desarrollo de la primera propuesta del cuestionario, ¿ya?
Cuando se testea este cuestionario por parte de los niños y viene su desarrollo final e incorporación en la plataforma web, se establecen también coordinaciones multinacionales para revisar la plataforma, en este caso la plataforma de la utilizada que fue de la Universidad de la Frontera, y adjuntar además un cuestionario de resiliencia para niños y niñas y jóvenes, con el fin de hacer análisis comparativos. Obviamente este instrumento fue traducido ya en, en- en español a través de juicios de expertos, y con la finalidad también para poder hacer un estudio comparativo con Australia, donde se aplicó también este instrumento, y hacer esta fase de escalamiento a través de la consulta nacional que se iba a llevar a cabo a través de la plataforma digital. Es decir, además de el cuestionario que fue co-construido por los niños, se sumó también un segundo elemento para poder conocer también cuáles eran algunas temáticas desde el punto de vista de la resiliencia que estaba sucediendo en niños y niñas en nuestro país. En el caso de Chile, la investigación acción está enfocada en la participación, ¿ya? Y en todos los temas asociados a esta. La, la- la investigación acción participativa estuvo enfocada en facilitar iniciativas de salud y bienestar para niños y niñas y adolescentes en Chile. Entre las técnicas utilizadas, puedo mencionar que hubo reuniones de investigación liderada por niños y niñas, con investigadores, y obviamente también acompañadas por las facilitadoras adultas del proyecto. Además, con todos los grupos se utilizaron técnicas que yo les había comentado ya anteriormente, dinámicas, entretenidas, con el uso de material concreto, muchas veces construidos con los propios niños, ¿ya? Eso también es como muy relevante también de contar dentro de lo que fueron las fases. Pero también nosotros creemos que es súper valioso compartir con ustedes las limitaciones de la investigación. Y cuando uno coloca a disposición las limitaciones de la investigación, también son de riqueza para el mundo científico. Yo creo que también es importante eh, descubrir las debilidades de un investigador adulto, ver las limitaciones, ver cómo desde esas limitaciones también surgen oportunidades, oportunidades para reconstruirse de nuevo, para resignificar también la experiencia. Y dentro de las limitaciones de la investigación, yo creo que hay algo muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, que parte eh, y que yo creo que impacta mucho también la ejecución. Es cuando toma relevancia el ejercicio personal que debe realizar uno como adulto investigador y que es previo al trabajo de campo. Se requiere considerar eh, que más allá de los conocimientos y los saberes, eh, con respecto a técnicas, con respecto a lo mejor a modelos de poder trabajar con los niños, es muy importante darse cuenta de que existen matrices, ¿ya? Matrices adultocéntricas que están instaladas y que están instaladas desde las estructuras formativas profesionales con respecto a cómo uno debe abordar el trabajo con niños, con niñas, con adolescentes, y se coloca ya a disposición eh, del mundo científico esta experiencia con el propósito de generar aprendizaje y evitar sesgos investigativos, siendo compartido como aporte a las metodologías y a las intervenciones que involucren terminar con las lógicas tradicionales, ¿ya? Para investigar la perspectiva de niños y niñas. Ese es el propósito de poder compartir con ustedes también cuando hablamos de las limitaciones. Igualmente dentro de las competencias
del adulto es de gran importancia, eh, junto con darse cuenta de que uno tiene una matriz adultocéntrica que siempre está pensando lo que el niño cree, lo que el niño piensa, pero desde una estructura adulta. La otra competencia que nosotros creemos que es muy importante que un investigador que trabaje con la infancia, con la adolescencia, es desarrollar la capacidad de escucha activa. Es decir, guardar silencio, delegar el poder de la participación sobre la base de un rol de mayor receptividad, de mayor acompañamiento en los procesos de aprendizaje con niños y niñas adolescentes y también con co-investigadores. Es decir, colocar a disposición eh, su agenciamiento estudiantil y también los medios de expresión a partir de sus necesidades y también de sus inquietudes. Por lo tanto, trabajar desde la perspectiva de los derechos, con foco en metodologías participativas, es wow, implica reconocer la pluralidad de conocimiento, de saberes, de opiniones, de visiones, ¿ya? Acerca del mundo de los niños, de las niñas, de los adolescentes y desde la apertura además de lo que significa, ¿ya? De lo que significa esta visión del adulto con respecto a las trayectorias formativas de niños y niñas. Y aquí quería compartirles con ustedes, porque cuando yo hablaba de los documentos éticos que uno tuvo que gestionar, obviamente, para pedir la autorización a la familia, a los niños, también estaba la institucionalidad, en este caso las escuelas. Si bien es cierto, tuvimos algunas experiencias de trabajo con niños y niños co-investigadores desde las escuelas, también se desarrollaron en otros espacios que no fueron las escuelas, es decir, se desarrollaron en espacios como las casas de uno de los co-investigadores que facilitaron para que se pudieran juntar, ¿ya? También tenía que ver porque a veces les quedaba mucho más cerca la casa de un amigo co-investigador que dirigirse al colegio y era mucho más práctico también. Nosotros nos abrimos a todas esas posibilidades también viendo cuáles eran los espacios más adecuados también para los niños y de no generar tampoco tanta complicación en la convocatoria. Eh, las reuniones con los niños y las niñas co-investigadores se realizaron tanto en espacios escolares como fuera de estos, con un número promedio de 4 niños, como se los comenté anteriormente, por grupo. El objetivo de las reuniones se encaminó a desarrollar, obviamente, el tema investigado, la participación infantil y adolescencia, desarrollándose temas asociados como protección de los derechos, la equidad de género, lo que yo les había comentado anteriormente. Y eso generó el poder construir este cuestionario que después fue subido a una plataforma digital en la Universidad de la Frontera y que permitió obviamente que muchos niños pudieran contestar a nivel nacional. Em, Se realizaron los testeos, las modificaciones correspondientes para luego, obviamente, depositar este cuestionario en la plataforma donde se pudo aplicar a más de 1 millón de niños a nivel nacional, específicamente en 5 regiones a lo largo del país. Y a futuro, ya, yo diría que ya muy cerca, porque estamos con otro proyecto de investigación liderado también por Maya Saracosti, em, que es un Fondesit ya en nuestro país, recientemente adjudicado y que consiste en la modelización del compromiso escolar, los factores de contexto y los relacionales, donde está la familia y la escuela, como foco también dentro de esos logros socioeducativos de niños y niñas y adolescentes. Y ahí, en esta segunda fase, yo diría como investigativa, que emprende una investigación longitudinal,
cualitativa con la finalidad de comprender este modelo predictor del compromiso escolar y sus factores relacionales del contexto a través de metodologías participativas y colaborativas en donde los niños eh, y niñas se van a convertir también en co-investigadores para establecer una discusión teórica y con resultados empíricos, que es lo más interesante, que se convierte en un aspecto innovador en la línea de investigación sobre compromiso escolar y factores de contexto que tienen que ver con la retención escolar, ¿ya? Es decir, cómo estos modelos que se han ido construyendo en nuestro país también son vistos desde los niños con una discusión teórica, es decir, que permite enriquecer también esos hallazgos investigativos con materias de retención estudiantil, donde él también forma parte de esa construcción y es capaz también de dar ideas, de encaminar también un poco al investigador adulto y decirle, mira también, mira esta otra realidad, esto también nos sucede como niños cuando estamos hablando de nuestro compromiso escolar. Y esa es una segunda investigación también que eh, recaptura esta experiencia de Team Big Chile para aplicarla también en esta investigación, pero desde el foco del compromiso escolar, enfocado obviamente en un tema tan relevante hoy en día en el contexto de pandemia como es la retención escolar. Y bueno, contarles también que eh, los grupos también de los co-investigadores recogieron también una diversidad, es decir, acá se trabajaron con niños que pertenecían a escuelas públicas en Chile, en escuelas particulares pagadas también. Las edades que se concentraron fueron entre 7 a 15 años, abordando parte de los ciclos también de la educación obligatoria en Chile y con la diversidad también de contextos culturales y socioeconómicos. Por lo tanto, los grupos de co-investigadores son de variada composición, ¿ya? Eh, y la gran mayoría también de estos chicos que participaron en esta encuesta también forman parte de un alto grado de diferenciación también de vulnerabilidad escolar y social. A pesar de aquella diferenciación, todos los niños, todas las niñas y todos los adolescentes se mostraron altamente participativos y aportaron con sus ideas, con sus intereses, con sus motivaciones en la encuesta y también al proceso de investigación. Les quiero mostrar acá, acá está la encuesta, ya que se ve, la quise mostrar en diferentes, son fotografías de cómo se ve la plataforma, ¿ya? Pantallazo con respecto a preguntas que formaron parte de esta encuesta. Podemos ver acá, por ejemplo, preguntas eh, como por ejemplo los adultos, las adultas me dejan pensar libremente, ¿ya? Donde los niños tenían que eh, contestar la alternativa que más los representaba. Otras preguntas, por ejemplo, para mí es importante estudiar, las personas aceptan mis comentarios y así sucesivamente se iba avanzando en esta encuesta que fue construida por los propios niños. Por ejemplo, la participación es un derecho, los derechos de todas las personas deben ser respetados, los derechos de las mujeres son respetados, los derechos de los hombres son respetados. En Chile se respetan los derechos de los niños y las niñas. Me he sentido discriminado dentro de mi curso y así sucesivamente se fue construyendo esta encuesta en base a su experiencia, a su vivencia, eh, a sus dolores también, a sus sueños. Y fueron contestadas por muchos niños a lo largo del país. Y quiero compartir con ustedes también una
una pequeña navegación en la plataforma donde Belén Sotomayor, que también es parte de nuestro equipo de investigación, cuenta sobre este proceso de construcción del cuestionario de participación TIMBIC Chile con niños y niñas, adolescentes, co-investigadores. Los quiero invitar a hacer un pequeño viaje y nos vamos a meter a la plataforma para que la conozcan, ¿ya? De qué se trata, para ya ir cerrando esta presentación. Nuestra ponencia se enmarcará en el proyecto de investigación Acción Participativa Piensa en Grande Chile, a través de una colaboración internacional. Tiene como objetivo comprender, desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes, cómo perciben su participación en temas globales que afectan su bienestar en Chile. La metodología es mixta y se sitúa desde un enfoque participativo, apertura a la construcción del conocimiento colectivo y científico con niños, niñas y adolescentes y la posibilidad de transformación de las realidades investigadas. Entre algunos hallazgos se puede mencionar la identificación de un alto compromiso de niños, niñas y adolescentes como investigadores, su capacidad de reflexión respecto a su percepción de participación y otros derechos, aparición de críticas hacia la garantía actual de su derecho de participación y otros derechos fundamentales en Chile. Entre otros hallazgos, se puede mencionar que se hace necesario que la investigación reconozca la existencia de la matriz autocéntrica imperante y se pueda reflexionar antes de comenzar a establecer relaciones con los co-investigadores. En este proceso, se supone que soltar el poder es dejar que la participación fluya en los momentos de escucha activa de calidad y de receptividad por parte de los co-investigadores participantes. Los tiempos de la investigación fueron utilizando muchas veces el trabajo de campo y la producción de conocimiento se hace desde la colectividad principalmente. Por último, cabe mencionar que las metodologías permitieron que se genere esa colaboración entre generaciones, entre otros hallazgos. Muchas gracias por ver su atención. Nos vemos pronto. No duden en contactarnos. Bien, ahí mostrábamos cómo se ingresa a la plataforma y cómo los niños pueden efectivamente entrar y poder contestar este cuestionario que se hizo a nivel nacional. Y por último, nos gustaría poder compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Una tiene que ver con la matriz adultocéntrica que yo comentaba inicialmente al comenzar la presentación, que tiene que ver también con la categorización de lo que es ser adulto, con lo que es ser niño a lo largo de la historia, y que han ido definiendo de alguna u otra forma los roles y las funciones sobre las relaciones de poder, desde un espacio adulto que define lo que el niño o la niña requieren o necesitan, ubicándolos en posiciones asimétricas y también de dominación. Y ahí hay mucha literatura eh, que puede dar cuenta también de estas reflexiones en las cuales nosotros también nos sostenemos para, más bien la posición teórica, para, para compartir con ustedes estas reflexiones y aprendizaje. Yo les decía que desde la formación profesional, la matriz adultocéntrica se va instalando en las futuras prácticas profesionales nuestras, ¿ya? Y también se va instalando desde las prácticas para investigar, que nublan muchas veces la visibilización de los niños y de las niñas y de los adolescentes, haciendo creer que se les incorpora, eh, eh, pero con una autonomía muy limitada.
¿ya? Con respecto a los saberes que los niños tienen, donde a veces, muchas veces recalcamos más eh, las responsabilidades y los deberes desde una mirada más bien compasiva, protectora o también punitiva, que va a depender muchas veces del contexto en el cual los niños y las niñas forman parte. Por lo tanto, es muy importante que cuando uno entra a esta propuesta de investigación, de trabajo, en donde uno comparte el espacio investigativo con niños y niñas, desde una horizontalidad para trabajar, es muy importante que antes de la salida del trabajo de campo, uno como investigadora reconozca la existencia de esta matriz, ¿ya? Y transparente antes de comenzar a establecer las relaciones con niños y niñas, permitiendo con ello modificar ciertas prácticas y conceptualizaciones también que uno tiene con respecto a su agenciamiento y a la participación, para ir logrando una relación más horizontal y bidireccional. Eh, lo que no se debe confundir también, y ahí yo quisiera eh, también eh, dejar claro que no con esto uno presume que la formación va a responder como a este desafío, es decir, que si yo incorporo nuevas herramientas voy a incorporar este desafío, sino que yo creo que lo más valioso es transparentar la postura que se tiene eh, epistemológicamente, diría, para trabajar con niños, niñas y también con adolescentes. Eh, un segundo punto que tiene que ver justamente con este dibujo acá, que tiene que ver con la tensión con el poder. Cuando uno siente tensión con el poder, pero también con la riqueza de su poder. Y otra forma de ir progresivamente abordando la tensión en la entrega del poder por parte del adulto, en la forma de investigar con niños, niños y adolescentes, es la frecuencia de las relaciones que uno va estableciendo y de esas interacciones también de calidad que se vayan dando, de manera de ir comprendiendo los significados, las realidades que comparten el investigador con los niños y con los adolescentes. Y que al mismo tiempo va permitiendo el desarrollo de ciertas capacidades, de ciertas habilidades comunicacionales que son necesarias para generar una participación más equilibrada. Bueno, una de ellas, yo lo había mencionado anteriormente, era el escuchar activamente, el favorecer, comprender también esta perspectiva de niños y niñas y adolescentes, como lo señala Carl Roy en uno de sus libros del poder de las personas. ¿Ya? Él dice que da cuenta que escuchar activamente implica utilizar la integralidad de todos nuestros sentidos para atender la totalidad del mensaje, colocando obviamente foco en el lenguaje también no verbal, en la regulación de guardar silencio, de ofrecer atención eh, y respeto, evitando muchas veces caer en interrupciones, en juicios que generalmente los adultos hacen eso. Bueno, lo dicho hasta aquí supone que soltar el poder es dejar que la participación fluya en los momentos de escucha activa y de calidad y de receptividad por parte de niños y niñas por comprender ¿ya? Que el poder no se posee, sino que se ejerce, como decía Foucault, y que la dominación a la cual estamos acostumbrados a establecer se da desde las relaciones con los otros, sobre todo en contextos escolares, en los cuales se instalan
procedimientos muchas veces de obediencia ejercida desde arriba hacia abajo, en base a relaciones asimétricas, donde está el educador, el estudiante, y que han contribuido a la invisibilización de niños, de niñas y adolescentes. Lo anterior da cuenta de la diversidad y de la riqueza también de los grupos de niños y niñas y adolescentes, conforme a los espacios en los cuales se llevaron a cabo estas experiencias con coinvestigadores, dando cuenta además de la complejidad de promover la participación cuando se está dentro de la escuela y la fluidez cuando se está fuera de la escuela. Y ahí Duvet y Martuchelli abordan bastante el origen social y la calificación de las experiencias escolares en base a las experiencias que separan y las que autonomizan. Yo creo que esta capacidad que el adulto va desarrollando y que coloca a disposición para perfeccionar un poco también la direccionalidad de la conversación, es importante también en esta tensión del poder, la riqueza del soltar, que pareciera ser que se confunde, ay, los niños hacen lo que quieren. Acá, entonces, ¿cuál es el rol del facilitador? Yo creo que acá también los encuadres son compartidos. Y lo mencionamos anteriormente en la presentación, que también se da sobre una metodología horizontal, sobre una comunicación bidireccional, pero con encuadres compartidos. Hay una direccionalidad, donde obviamente el investigador adulto es adulto, no es niño, ¿ya? Y obviamente hay un sentido, hay un propósito de la conversación. Entonces es importante tener estos encuadres, pero que son compartidos, que esa es la diferencia. El ponernos de acuerdo entre el niño, entre la niña y el investigador adulto, que es importante definir antes de comenzar a trabajar, es importante definir los tiempos, es importante definir los objetivos del encuentro. Y esos son los encuadres necesarios para darle sentido y una dirección también a lo que se está trabajando. Y esto va a permitir generar más apertura, mayor disposición también por parte de la investigación adulta para desequilibrar el control y lograr consensuar, obviamente democráticamente, la toma de decisiones eh, y acceso a los recursos para que niños y niñas logren eh, el empoderamiento y también desarrollar relaciones más participativas y más democráticas. Un cuarto punto también que queremos compartir es el dilema ético. Y porque generalmente la investigación normalmente está diseñada para responder a una comunidad científica que se rige de normas, de reglas, de procedimientos investigativos muy tradicionales, que limitan muchas veces la incorporación de elementos lúdicos, de técnicas que promuevan la participación de niños y niñas. Sin embargo, se evidencia, debemos reconocer, un progresivo crecimiento de incorporación de técnicas en investigación de corte más bien cualitativo, que pese a innovar en la forma de trabajar los datos con niños y niñas y adolescentes, muchas veces las interpretaciones de las necesidades o las inquietudes dependerán obviamente de la capacidad investigativa del adulto. Y en cuanto a la experiencia de implementación del proyecto de investigación, los tiempos de la investigación fueron tensando muchas veces el trabajo de campo debido a la multiplicidad de factores que no fueron considerados en el proyecto, como por ejemplo las singularidades de los grupos de niños y niñas, los contextos, las realidades sociales y culturales a los cuales formaron parte también los niños. Los tiempos de la investigación muchas veces corren por rieles distintos eh, a la realidad en la cual se sumerge también la investigación, sumado a situaciones
que afectaron obviamente el cronograma del estudio, como fue en Chile, justo cuando nosotros estamos implementando el proyecto de investigación, ocurre el estallido social en el 2019 y posteriormente la pandemia que llevó el cierre de la escuela. Espacios importantes para la participación de niños y niñas, para la aplicación también de los cuestionarios, de la encuesta, y que por medida obviamente de seguridad, por la alta tasa de contagio, las restricciones sanitarias decretan el confinamiento en varias regiones del país, de la cual O'Higgins y la región metropolitana han estado por varios meses en periodo de cuarentena. De hecho, en este momento yo estoy en cuarentena, sin, sin lugar, sin lugar de avance a una fase más de preparación. Y sumado a eso, eh, la experimentación de mucho estrés por parte de la comunidad en general, especialmente de niños y niñas y adolescentes. Y pese a ello, el equipo continuó dando prioridad a la participación de los niños con investigadores, extendiendo plazos e incrementando el trabajo de campo bio. Lo anterior demandó mucha resiliencia y capacidad también de adaptación por parte del equipo de investigadores chilenos, afectados por estos hechos y al mismo tiempo desafiarse por incorporar la perspectiva de la niñez y adolescencia y a dialogar con la rigidez de los procedimientos investigativos que muchas veces no favorecen adecuarse a los tiempos y a las necesidades de niños en cuanto a su expresión y problematización del fenómeno que se intenta profundizar. Esta sensación de estar tirando como la cuerda, digo yo, ¿ya? Por cumplir con la rigurosidad ética de la investigación y al mismo tiempo por recoger lo más cristalino posible las interpretaciones de niños y niñas por momentos, instaló, se instaló desde la implementación del estudio una suerte de incertidumbre, desde la investigación adulta estoy hablando, y de cuestionamientos por responder a estándares establecidos versus los valores profesionales y éticos con respecto a la capacidad de escuchar activamente y comprender la realidad de niños y niñas. Y de igual forma se evidencia que entre ambas investigadoras que estuvimos a cargo de estos grupos de niños, la relación profesional intergeneracional contribuye a reflexionar en cuanto a los pasos metodológicos del proyecto de investigación. Por una parte, una de las investigadoras cuenta con más experiencia de trabajo directo con niños y niñas y adolescentes que permite incorporar la flexibilidad como parte de los procesos y la integración de nuevos elementos emergentes al diseño de la planificación, permitiendo ofrecer también mayor significación en los procesos de construcción de la experiencia, mientras que la otra investigadora más joven se apega a la regla y equilibra su trabajo de campo con los tiempos de la investigación y al rigor metodológico, el cual responde además a elementos externos que favorecen las dinámicas de relaciones y fortalecimiento del vínculo entre el adulto y niño. Y que se relaciona al espacio físico también utilizado, el cual fue dado fuera del contexto escolar y con tiempos más flexibles. A diferencia de la otra investigadora que llevó a cabo su investigación en contextos escolares, sujetos a tiempos determinados por la jornada y disponibilidades también medidas por la escuela en ese entonces antes de la pandemia. ¿Ya? Bueno, en este sentido, ambas investigadoras se hace necesario instalar la reflexión, la problematización referente a la línea de tiempo del estudio, como así también el surgimiento de nuevos elementos que se manifiestan durante el proceso interactivo de construcción y colaboración con niños y niños, y que sin cuestionar la intervención, si una es mejor que la otra, prima siempre el reconocimiento de niños y niños como actores relevantes que sirven de empuje para que ambas investigadoras se enfoquen en la adaptación del modelo australiano para adecuarlo obviamente a la realidad de los grupos en Chile. Y un cuarto elemento tiene que ver también con la producción científica de niños y niñas y investigadores.
esta discusión se hace sobre categorías que concatenan unas con otras y que no es casualidad, ¿ya? Que vayan en este orden de la discusión y la conclusión. Cada una de ellas se fue dando desde la experiencia y desde los aprendizajes de esta investigación para llegar a considerar los aportes de niños y niñas. Fue necesario, como yo dije anteriormente, reconocer cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles eran nuestras debilidades, eh, para trabajar las infancias y las adolescencias y las oportunidades también de incorporar ciertas capacidades, ciertas habilidades eh, que requerían ser trabajadas y obviamente que requerían ser nutridas. Y la producción de conocimiento colectivo ¿ya? Sobre la base de metodologías que permiten que se genere una colaboración, una participación activa que permita potenciar el desarrollo de capacidades y habilidades que forman parte del desarrollo integral como ser humano y que a través de este tipo de experiencia se potencia el desarrollo de competencias cognitivas, sociales, afectivas, comunicativas, contribuyendo además su progresiva autonomía y también su identidad. Y bueno, de este modo el reconocimiento de niños como actores sociales que son relevantes. Eso es muy importante y en la contribución también de la sociedad a través de su aporte, de su conocimiento, acerca de la realidad que lo rodea, de cómo se potencia con el apoyo y el acompañamiento del adulto en su configuración como agente, desde un proceso individual, pero también desde un proceso colectivo. Eh, y la participación del adulto investigador se traduce en la facilitación, en el acompañamiento, en el proceso de la construcción del conocimiento y no desde la gestión del conocimiento desde el adulto, lo que marca la diferencia al tratarse de investigación dirigida por niños y niñas y adolescentes. Y el rol de las investigadoras se convierte en un apoyo fundamental para generar las condiciones que permitieran que niños y niñas y adolescentes participaran activamente del proceso de construcción del conocimiento para lograr potenciar el empoderamiento y el agenciamiento de niños. Las metodologías participativas fueron sobre la base de la educación popular. Eh, Y fue una motivación de ambas investigadoras, la selección de técnicas que promovieran el rescate de la realidad y el conocimiento de niños y niñas, eh, concedió espacios de promoción para la paz, el respeto a los saberes, el potenciar el actuar ciudadano, elementos que se ajustaban a la educación popular para trabajar la investigación, acción participativa, sobre una inspiración sin duda freiriana que permitió a través de ella generar desde una dimensión humana llevar a cabo la liberación necesaria para que niños y niñas y adolescentes se co-construyeran como sujetos individuos mediatizados por los contextos que la rodean. Y al mismo tiempo las técnicas empleadas tienen un fuerte componente pedagógico porque apuntaron a generar la reflexión con cada uno de los grupos de niños con los cuales se abordó el fenómeno de la participación, la comprensión del cómo se sienten, las condiciones de cómo se experimentan, pero además por interpretar esas realidades y transformarlas a través de procesos de co-construcción colectiva con y desde niños y niñas, adolescentes co-investigadores e investigadores adultos. Y todo esto promovió además generar instancias de mucha reflexión, de cuestionamientos que justamente la educación popular ofrece para generar estos saberes y al mismo tiempo da sentido, orientación para problematizar por qué, por qué, sobre la base de aquellos desafíos que eran regulados por los mismos niños y por las mismas niñas y adolescentes. Eh, yo creo que eso fue de una gran riqueza para el equipo de investigación, el sostenerse también metodológicamente sobre técnicas muy participativas que daban espacio a aterrizar los sueños, a aplicar el criterio de realidad,
a darle como mayor eficacia también y mayor operatividad al proceso que estábamos viviendo. Eh, y yo creo que eso también fue una experiencia muy, muy enriquecedora, el, el preguntarnos el por qué, el preguntarnos el para qué, ¿ya? Ese diálogo que va construyendo las relaciones eh, deconstruyendo, quiero decir, las relaciones de control, de poder por parte del educar, ¿ya? Sino una relación más bien bidireccional que se fue dando gracias también a la metodología ya empleada. Y por último, la resignificación de la experiencia, eh, y que yo parto diciendo en varias etapas de la ponencia, de la necesidad de revisar la praxis de las investigadoras adultas, porque muchas veces la producción científica nos lleva a producir conocimiento sin detenernos, a entender las experiencias de las personas que investigamos, eh, de las experiencias de los investigadores, de el cuestionarnos el por qué debemos desagregar la emocionalidad del trabajo de Kant para garantizar, observar, yo diría con mayor distancia, ¿cierto?, el objeto de estudio. Sin embargo, cuando se mueven esas estructuras y se tensan con los dilemas éticos de la investigación, se abre también una ventana para respirar nuevos aires que impulsan a emprender el viaje hacia las realidades para conectarse con las necesidades y los fenómenos, sobre la base de una permanente reflexión del hacer sobre la experiencia, en especial cuando se trata de relatar la experiencia de investigación con niños, con niñas, con adolescentes, con investigadores. Eh, es poner en horizonte el valor de las motivaciones, de las inspiraciones que movilizan la investigación adulta como medio de significación de su trabajo, enriquecido de una complejidad que se vivencia inicialmente con niños, con niñas, con adolescentes, con respecto al traspaso del poder, del control de la investigación. Esa autoorganización de la experiencia y de la vivencia del investigador adulto permite repensar las prácticas empleadas para recoger los datos sobre el conocimiento, pero además para asumir otras funciones dentro del mismo rol, que conlleva a nuevas configuraciones con respecto a la forma de investigar con niños y niñas, permitiéndoles encadenarse con la motivación para compartir con la comunidad científica la realidad en la cual se interactúa y la resignificación de la experiencia. Cuando un investigador adulto experimenta el trabajo directo con niños y niñas, pero desde la acogida, desde la receptividad, desde la niñez y de la adolescencia, las implicancias de esa dinámica y relaciones establecidas van más allá de los productos que se logran con la investigación, como la elaboración de cuestionarios, por ejemplo, sino cómo esas relaciones intergeneracionales ofrecen verdaderos espacios de aprendizaje para fomentar el bienestar bidireccional. El investigador, la investigadora, los niños y niñas, co-investigadores, promoviendo su desarrollo integral, pero además levantando bases sobre el respeto y sobre las confianzas. La comunidad científica debe comprender las ganancias que conllevan incorporar a niños y niñas y adolescentes en proyectos de investigación, abrirse las posibilidades de transitar por nuevas formas para estudiar las realidades y sus implicancias en los diseños, en los procedimientos para investigar, específicamente en la planificación, las líneas de tiempo de los estudios, el sentido de la propiedad intelectual, entre otras fases que comprenden el diseño del proyecto. Nosotras esperamos que este proyecto de investigación, que esta experiencia que tratamos de compartir con ustedes sea de alta riqueza. Para nosotros lo es, lo ha sido como equipo de investigación,
ha tenido una gran contribución y esperamos poder seguir generando más posibilidades de coinvestigación desde la mirada y desde la perspectiva de la niñez y adolescencia en distintas partes del mundo. Muchas gracias y espero que podamos seguir en contacto con otras experiencias de otros países y podamos generar una red de, de conocimiento, pero de conocimiento desde la perspectiva de los niños, de las niñas, y que en un próximo encuentro no seamos nosotros, solamente los que estemos compartiendo, bueno, en este caso una testera virtual, sino que también sean los niños los que puedan relatar también sus propios hallazgos, sus propios aportes. Muchas gracias. Y acá les dejo nuestra última diapo de todo nuestro equipo, que forma parte y ha formado parte de este riquísimo proyecto de investigación. Muchas gracias.